Continuamos nosotros con el desarrollo de la información, el análisis, la reflexión. Hemos hablado en reiteradas oportunidades de las desigualdades de género en el mercado laboral, las brechas salariales, la poca participación o representación de las mujeres en cargos jerárquicos. Pero vamos a compartir ahora datos que son también alarmantes y que indican que un 65% de las mujeres con menores a su cargo recurre a algún tipo de financiamiento y lo que es peor, 3/4 partes de esas mujeres ingresan en una espiral de endeudamiento del que es muy difícil salir. Los datos surgen del primer informe sobre endeudamiento, géneros y cuidados en la Argentina, realizado por la CEPAL y por el Ministerio de Economía de la Argentina. Para reflexionar sobre este dato, sobre la realidad, nos ponemos en contacto con Andrea Datri, quien es fundadora de la organización Pan y Rosas y también precandidata a legisladora por el Frente de Izquierda. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición. Consultarte en primera instancia, ¿qué te pasó cuando viste el informe? ¿Te sorprendieron estos datos? Bueno, los datos son impactantes, aunque no sorprendentes, ¿no? Porque quienes estamos permanentemente movilizándonos y organizándonos junto con la clase trabajadora, las mujeres, por sus luchas y sus demandas, sabemos y conocemos la realidad que se vive en los barrios, no solamente en el Gran Buenos Aires, sino también en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de los distritos más ricos del país y que, sin embargo, tiene bolsones de pobreza bastante pronunciados, donde la mayoría, por supuesto, son mujeres, ¿no? Lo que vos decías sobre el trabajo, antes de hablar del tema del endeudamiento, el tema del trabajo, por ejemplo, indica que la brecha salarial que todos conocemos entre varones y mujeres ronda cerca del 30%, pero hay una brecha salarial que quizás se conoce menos, que es la que existe entre las propias mujeres, entre las mujeres que tienen un empleo formal y las mujeres que tienen empleo informal. La brecha salarial entre mujeres que tienen un trabajo en blanco, como se dice habitualmente, o regular, y las que no, es del 62%. Es enorme la diferencia. Y la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen trabajo informal. Entonces, eso da una pauta o nos permite adivinar que la mayoría de las personas pobres en este país son mujeres, ¿no? Sí, sí. Y respecto de lo que tiene que ver con el endeudamiento, ¿qué dice el informe? ¿Qué conocen ustedes? ¿Endeudarse para comprar qué? Bueno, el caso del endeudamiento, la cifra que vos mencionabas, se queda corta, digamos, porque cuando se trata, si uno mide dentro de esa cifra global que vos planteaste, si uno mide los hogares encabezados por mujeres con trabajo informal, pero que a su vez tienen hijos a cargo, es el 73% de esos hogares son los que están endeudados. Y la deuda es básicamente para comprar los alimentos, para pagar los servicios básicos, o para pagar las expensas, digamos, ¿no? Entonces, es un endeudamiento que no tiene nunca se salda, digamos, ¿no? Porque es el endeudamiento con el almacenero, con el supermercado del barrio, es el endeudamiento a través de préstamos familiares o a través de alguna de esas financieras que a sola firma dan algunos préstamos con intereses altísimos, pero entonces es un endeudamiento que se termina pagando al mes siguiente, con lo cual el salario va muy bajo del mes siguiente, tampoco alcanza y nuevamente hay que volver a endeudarse, ¿no? Es un endeudamiento para adquirir medicamentos en algunos casos, es decir, para las cuestiones más básicas de la vida cotidiana que no están resueltas. ¿Por qué? Porque el salario de las mujeres promedio que tienen trabajo informal, que yo te decía que son la inmensa mayoría, es aproximadamente el promedio del 50% de un salario básico. El salario básico, el salario mínimo en Argentina es de 88.000 pesos en este momento. Estoy diciendo entonces que la mayoría de las mujeres cobra la mitad de un salario mínimo. Y con eso
muchas de ellas son jefas de hogar y tienen que sostener 2 o 3 niños a cargo. Entonces es imposible pensar otra salida que no sea el endeudamiento, y el endeudamiento a su vez no tiene ninguna salida, ¿no? Bueno, y es más sensible o más grave todavía cuando estás en el marco de la informalidad, porque cuando te endeudas en la informalidad terminas pagando tasas que son siderales, ¿no? Por ahí el que tiene alguna relación formal puede acudir a una tarjeta de crédito, un financiamiento con unas tasas un poco más bajas, no vamos a decir razonables, pero cuando no estás en esa formalidad la situación es mucho peor. Exactamente, por eso te decía, se recurre a esas prestamistas, a esas financieras que hay con altísimas tasas, digamos, es sencillo sacar el préstamo, pero es dificilísimo después pagarlo. Y si no, la mayoría recurre a préstamos personales, ¿no? O sea, de amigos, de familiares, de otras personas, digamos, de su entorno que le pueden facilitar, pero que se hace también un endeudamiento después de la otra persona, que a su vez no puede cobrar su deuda, digamos, y a su vez tiene que endeudarse por sus gastos, ¿no? Por sus propios gastos. Pensá que esto además está absolutamente profundizado, digamos, con la escalada inflacionaria que tuvimos en el último año, ¿no? Bajo la gestión del Ministerio de Economía del actual candidato a presidente Sergio Massa. Entonces, ese endeudamiento por alimentos. Bueno, estamos con algunas dificultades para seguir recibiendo la comunicación. Bueno, técnicamente nos dicen que perdimos el audio. Pudimos, por suerte, focalizar en lo central del análisis o la reflexión sobre estos datos que ha dado a conocer el Ministerio de Economía de la Nación y la CEPAL sobre, bueno, la cuestión de la deuda, la pobreza en Argentina y cómo afecta particularmente. Así la estamos viendo nuevamente, Andrea, a ver si te recuperamos para poder... Yo quisiera hacerte una consulta más como precandidata legisladora. ¿Qué se puede hacer desde el Estado o en términos de políticas públicas para empezar a de alguna manera sanar esta situación? Bueno, yo creo que una de las cuestiones básicas que hay que denunciar es que cuando decimos que el ajuste que está dictado por el Fondo Monetario recae doblemente sobre las espaldas de las mujeres, no estamos haciendo metáforas, ¿no? Estos números dan cuenta de esa situación. Yo creo que la lucha que actualmente llevan adelante los movimientos sociales de desocupados y trabajadores de la economía popular son una muestra de resistencia activa a esta degradación social a la que nos condena el capitalismo, pero el problema que hay es que mientras a estos sectores que son mayoritarios no se les permite aspirar a algo más que vaya más allá, digamos, de los límites de la mera subsistencia, a los que tienen empleo en blanco, regular, se los condena cada vez a ser más explotados en extensas jornadas porque los salarios son cada vez más bajos, no alcanzan a equiparar el ritmo de la inflación, entonces van perdiendo poder adquisitivo. Entonces, yo creo que lo que hay que plantearse, que nosotros venimos planteando con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, es que hay que revertir esta dualización del trabajo, ¿no? Dualización de la economía. Mientras algunos no tienen trabajo, otros tienen largas jornadas, y creo que una medida que ya se está discutiendo socialmente, no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, es la reducción de la jornada laboral y el reparto de esas horas de trabajo con un salario mínimo que alcance a cubrir la canasta familiar, ¿no? Y yo creo que esto es sencillo de entender para cualquiera. Si nosotros tuviéramos una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo, solamente afectando la jornada de 6 horas, 5 días a las 12.000 grandes empresas de Argentina. Se crean 1 millón de puestos de trabajo, con lo cual se elimina de golpe el problema de la desocupación. Es decir, que ya ahí tendrías un gran problema solucionado. Claro, para eso hay que afectar las ganancias de los capitalistas, pero lo que hubo en estos años no es un deterioro de los bolsillos, digamos, de todo el mundo. El deterioro es de los sectores que están precarizados,
de los sectores, de los trabajadores que ven perder su poder adquisitivo, pero las grandes empresas han crecido sus ganancias durante estos años. Entonces, creemos que, bueno, esos son los intereses que hay que afectar para solucionar el problema del conjunto de la población, de las grandes mayorías que están pauperizadas, mucho peor después de la pandemia, como lo sabemos, y aunque se ha creado trabajo después de la pandemia, este trabajo, como lo ha dicho hasta el presidente de la Nación, no es una cosa que dice la izquierda, este trabajo que se ha creado es sí en condiciones cada vez más precarias, ¿no? Andrea Datri, muchísimas gracias por el contacto, por estar en diálogo con Telediario Federal. Ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.